Buenos días a todos. Vamos a continuar con una nueva parte de las matemáticas. Ya va a ser uno de los últimos temas. En concreto va a ser el tema 10 del libro, que ya forma parte de lo que es la geometría. En concreto este tema se titula Figuras planas y áreas. Cuando se habla de figuras planas se está hablando de figuras que se encuentran en un plano, es decir, de dos dimensiones, en contraposición a figuras que podrían estar en el espacio, como por ejemplo una esfera o un cubo. Las figuras planas van a ser figuras como cuadrados, triángulos, en general polígonos, circunferencias, es decir, figuras que de alguna forma habitan en el plano, en dos dimensiones. Y luego veremos cómo se calcula su área. El área de una figura va a ser la superficie del plano en el que se encuentra, delimitada por dicha figura, que se encuentra de alguna manera en el interior de dicha figura. Vamos a ver cómo se calculan esas áreas, o algunas de esas áreas. En este tema, pues vamos a ver las siguientes cosas. Lo primero va a ser el teorema de Pitágoras. Es uno de los teoremas más importantes y a la vez antiguos de las matemáticas. El teorema de Pitágoras hace referencia a lo que ocurre con los lados de un triángulo rectángulo. Es decir, que para otro tipo de triángulos no vale, solo vale para triángulos rectángulos. Y dice algo que le pasa a esos lados y que siempre es verdad, lo que llamaremos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, si es tan importante, es porque tiene muchísimas aplicaciones. Vamos a ver algunas de esas aplicaciones. Después nos vamos a centrar en el cálculo de área y ángulos en polígonos y en figuras circulares. Veremos una figura plana especialmente importante, la circunferencia, y vamos a ver cómo calcular la longitud de esa circunferencia. Hay una fórmula que involucra a un número, seguramente uno de los más conocidos de las matemáticas, que es el número pi. Veremos qué es el número pi y cómo se utiliza para calcular la longitud de la circunferencia. Asimismo veremos el área del círculo y el área de algunas figuras circulares, especialmente sencillas. Y por último veremos ángulos en una circunferencia. Tenemos que, al terminar este tema, saber hacer el calcular los elementos de un polígono, por ejemplo una diagonal, calcular los elementos de un tipo de polígono especial que es el polígono regular. Tenemos que resolver problemas en el que están involucradas las áreas y por último tenemos que saber calcular áreas de algunas figuras planas. Comenzamos entonces con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras solo sirve cuando tenemos un triángulo rectángulo. Es decir, que tenemos que tener un triángulo rectángulo, si no, no podemos hablar del teorema de Pitágoras. Aquí tenéis dibujado un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Entonces, si tenemos este ángulo, vemos que se trata de un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto. Por tanto, el triángulo sería un triángulo rectángulo. Normalmente al ángulo recto se le suele poner este cuadrado y eso quiere decir que el ángulo es de 90 grados. Vamos a ver los elementos fundamentales de un triángulo rectángulo. El primero de ellos es los lados. Los lados los vamos a llamar con letras minúsculas. Fijaos, siempre hay un lado que es el más grande. El lado más grande tiene un nombre especial, se llama hipotenusa. Y aquí se le ha puesto por nombre la letra A. Entonces, este lado sería la hipotenusa. Por tanto, este lado A
que hemos llamado A minúscula, es el más grande y es la hipotenusa. Los otros dos lados se han llamado con las letras B y la letra C, y son los denominados catetos. O sea que el lado más grande, hipotenusa, y los dos más pequeños se llaman catetos. No tienen por qué ser iguales. Siempre pueden ser iguales, pero no tienen por qué serlo. Bien, veamos otros elementos del triángulo. Pues se llaman vértices a los extremos. Ese punto particular C sería un vértice. O sea, vértice es donde se cortan dos lados. Otro vértice sería A. Fijaos que los vértices se están llamando con letras mayúsculas. Y luego estaría el vértice B. Una curiosidad. Cuando tenemos un lado, por ejemplo este cateto que se llama B, fijaos que siempre se encuentra enfrente de un vértice. Y se suele llamar con la misma letra del vértice, pero en minúscula. O sea que si el vértice este es B, el lado que está enfrente se llama también B, pero en minúscula. Si este es el vértice A, el lado que está enfrente, que es la hipotenusa, también se llama A, pero en minúscula. Lo mismo pasa con el C. Y hay otros elementos que no aparecen en el dibujo, que serían los ángulos. Pues aquí ya tenemos un ángulo que sería de 90 grados, y luego tendríamos aquí otro ángulo, y aquí tendríamos otro ángulo. Si alguien dice, bueno, ¿y cómo se llaman a los ángulos? Pues una manera de hacerlo que se utiliza mucho es, por ejemplo, este de aquí se llamaría también con la letra B mayúscula, pero se le pone encima una especie de gorrito, y eso significa que sería el ángulo B. Lo mismo sería con el ángulo C y con el ángulo A. Os recuerdo, la suma de los tres ángulos tiene que valer, efectivamente, eso que habéis pensado, 180 grados. Pero vamos ya con lo que dice el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que si tenemos un triángulo rectángulo y llamamos a sus lados, a la hipotenusa la llamamos A y a los catetos los llamamos B y C, siempre va a ocurrir que si cogemos el lado mayor, es decir, la hipotenusa, la A, y la elevamos al cuadrado, os recuerdo que elevar al cuadrado algo, en este caso A elevado al cuadrado, sería coger la A y multiplicarla otra vez por ella misma, o sea, por la misma A por A, eso es elevar al cuadrado. Bueno, pues si cogemos el lado mayor, que es al cuadrado, nos saldrá un número, el que sea, depende de lo que mida. Pues ese número tiene que ser igual a, si cogemos el lado B y lo elevamos también al cuadrado, y lo que nos salga lo sumamos con el lado C y lo elevamos también al cuadrado. Eso puesto en forma de ecuación lo tenéis aquí abajo. Fijaros, la hipotenusa al cuadrado siempre va a ser lo mismo que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Eso va a ocurrir siempre que tengamos un triángulo rectángulo, y siempre que A sea la hipotenusa y B y C los catetos. Mucho cuidado, A tiene que ser la hipotenusa, B y C los catetos. Pues vamos a ver una primera aplicación ya con números del teorema de Pitágoras. En el libro tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice, halla la hipotenusa de un triángulo de catetos 3 y 4 centímetros. Evidentemente no nos han dicho que es un triángulo rectángulo, pero nos lo tendrían que haber dicho, porque si no, no podemos usar el teorema de Pitágoras. O sea, hay que suponer que se trata de un triángulo rectángulo. Eso habría que haberlo dicho, faltaría aquí por decir. Bueno, aquí estaría el dibujo del triángulo, y nos han dicho que los catetos son de 3 y 4. Aquí se ha pintado este 3 y este 4. Podría ser al revés porque no nos dicen cuál es cuál. Lo único importante es que los catetos miden uno 3 y otro 4. Da igual el que sea. Y nos piden que calculemos lo que vale la hipotenusa que antes hemos llamado A, la vamos a seguir llamando A. Nos piden que calculemos la hipotenusa, conociendo los dos catetos.
y lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Aquí, fijaos, nos lo tienen ya resuelto. Pues vamos a poner el teorema de Pitágoras. A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. ¿La a qué es? Hombre, la a es la hipotenusa, que no sabemos lo que vale. Entonces será una especie de incógnita. ¿Qué será la b? Pues la b va a ser uno de los catetos, este de aquí. O sea que la b es igual a 3, porque es uno de los catetos en nuestro problema. ¿Y qué es la c? La c la tenemos aquí, la c es 4. O sea que conocemos que c vale 4, que b vale 3, pero no sabemos lo que vale a. Y el teorema de Pitágoras dice que este número a, que no sabemos lo que es, al cuadrado, es igual a este número b al cuadrado, que vale 3, más este número c al cuadrado, que vale 4. Eso lo tenemos aquí. Fijaos, a al cuadrado, donde pone a no puedo poner ningún número porque no lo sé, es el que me piden que halle. La b hemos dicho que vale 3, pues ahora en vez de poner esta b de aquí, en vez de poner b hemos puesto 3, y el cuadrado hay que ponerlo, porque lo dice el teorema de Pitágoras. Más 4, que es la c, esta c de aquí vale 4. Luego el teorema de Pitágoras ya con los números sería que a al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso es una ecuación. Fijaros, hay un signo igual, hay un primer miembro y un segundo miembro, y hay una incógnita. ¿Cuál? La a. La a es como si fuera nuestra x, cuando hacíamos las ecuaciones con x, solo que ahora lo hemos llamado a, pero da igual llamarlo a que llamarlo x. Vamos a hacer primero las operaciones que podamos hacer. Recordad que las potencias tienen prioridad sobre las sumas. Entonces vamos a hacer primero el 3 al cuadrado, que veis, aquí ya está hecho, vale 9. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 4 por 4, que es 16. Luego nos queda la ecuación que a al cuadrado es 9 más 16. Ahora vamos a hacer esta suma de aquí. Si sumamos 9 más 16 sale 25. Luego nos ha quedado la ecuación que dice a elevado al cuadrado es igual a 25. Eso es una ecuación. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? Pues como aquí hay un cuadrado, ¿cuál es la operación contraria a elevar al cuadrado? Hacer la raíz cuadrada. Entonces lo que hacemos de alguna manera es la raíz cuadrada en un lado, para así quitar al cuadrado, pero tenemos que hacerla también en el otro lado. No podemos hacer una operación en un lado sin hacerla en el otro. Ahora diremos que la raíz cuadrada y el cuadrado, como son contrarias, se van y me quedará sola la a. Por eso al final aquí ya me ponen, aunque no lo han desarrollado, que a vale raíz de 25, que es 5, porque 5 al cuadrado sale 25. Conclusión final, a vale 5. Una pequeña observación, cuando uno hace la raíz cuadrada de un número, por ejemplo de 25, cuando uno hace la raíz cuadrada de un número, recordad que siempre salía un resultado positivo, más 5, pero también salía menos 5. También salía menos 5. ¿Por qué aquí solo se quedan con el 5? Pues es una buena pregunta. ¿Por qué no ponen menos 5? La solución es muy sencilla. Si yo estoy hallando una longitud de un lado, eso no puede ser negativo. No tiene sentido que una longitud sea menos 5. Nadie va por ahí a dar un paseo y recorre menos 2 kilómetros. Eso es totalmente absurdo. Por eso se quedan solo con la solución positiva. Eso habría también que decirlo. Bueno, pues ya tendríamos resuelto nuestro problema. ¿Qué es lo que yo veo más complicado en principio en estos problemas? Pues despejar la a cuando está elevada al cuadrado. Pero recordad que siempre se hace la raíz cuadrada del otro lado y se va al cuadrado. Vamos a ver ahora otra aplicación del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos puede servir para determinar si un triángulo es rectángulo, es acutángulo o es obtusángulo. Recuerdo qué significa cada cosa. Triángulo rectángulo significa que tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados.
Triángulo acutángulo significa que tiene los tres ángulos agudos. Recordad que un ángulo agudo es el que es menor de 90 grados. Triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, es decir, que tiene un ángulo mayor de 90 grados. Un ángulo mayor de 90 grados. Os dejo que penséis si podría un triángulo obtusángulo tener dos ángulos obtusos. Eso os lo voy a dejar para que lo penséis vosotros. O sea, la pregunta sería, ¿puede un triángulo del tipo que sea obtusángulo, claro, tener dos ángulos que sean obtusos a la vez? ¿Puede ser sí o no? ¿Y por qué motivo? ¿Es sí o es no? Os lo dejo ahí en el aire. Bien, pues, ¿cómo podemos usar el teorema de Pitágoras para saber de qué tipo es el triángulo? Si es rectángulo, si es acutángulo, si es obtusángulo. Pues fijaros, aquí tenemos un triángulo cualquiera. No sabemos de momento nada de él. Alguien podría decir, bueno, pero aquí ya se ve que este va a ser acutángulo, porque los ángulos, sí, pero vamos a suponer que es uno cualquiera, que yo lo he pintado así, se ha pintado aquí así, pero podría ser de cualquier manera. Lo único que nos interesa es los nombres. Hay un lado que va a ser el más grande de los tres. Si hubiera dos que fueran los dos más grandes, pues cojo uno cualquiera. Al más grande lo voy a llamar siempre A. Cuidado, al más grande lo voy a llamar A y a los otros los llamo B y C. Al más grande lo llamo A y a los demás B y C. Si hay dos que son iguales o si los tres son iguales, entonces cojo el que quiera. Cojo A el que quiera porque los tres son iguales. Pero si se ve claramente que hay uno mayor que los demás, ese será siempre el que llamo A. Bien, pues veo lo que vale A, o lo mido, o me lo tienen que decir, veo lo que mide B, veo lo que mide C, serán tres números. Si se cumple el teorema de Pitágoras, o sea que el mayor al cuadrado es la suma del cuadrado de los otros dos, si se cumple esta condición, el igual, se trata de un triángulo rectángulo, porque se cumple Pitágoras. Si se cumple que A cuadrado, cuando yo lo calcule, es un número, pero es más pequeño que la suma de B cuadrado más C cuadrado, el triángulo es acutángulo. Y si se cumple que en vez de ser menor es mayor, aquí lo tenéis, esta condición, el triángulo es obtusángulo. Vamos a hacer unos ejemplos con números que siempre se ven mejor. Aquí nos dicen, haya de qué tipo es el triángulo cuyos lados miden. Y hay un primer triángulo, hay un lado que es 3, otro que es 4 y otro que es 6. Bueno, primero, ¿cuál será nuestra A? El mayor. O sea que la A va a ser 6. La A es 6 porque es el mayor de los tres. Y el B y el C me da igual los que coja. Puedo coger B3 y C4. Bien, pues voy a ver qué condición de estas tres de aquí, qué condición de estas tres se cumple. La A al cuadrado, 6 al cuadrado. Quiero ver qué cumple respecto a 3 al cuadrado y 4 al cuadrado. Vamos a ver qué pasa. 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. 9 más 16 es 25. Y 6 al cuadrado es 36. Luego, si yo comparo 25 con 36, efectivamente, 36 es mayor que 25. Luego se está cumpliendo este mayor de aquí. Se está cumpliendo entonces que es obtusángulo. Aquí tenéis otro. Los lados son 6, 8 y 10. ¿Cuál es nuestra A? El mayor, que es 10. Pues ya sé que tengo que hacer 10 al cuadrado y compararlo con 6 al cuadrado, que lo tengo aquí, y 8 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64, 6 al cuadrado es 36, pero es que 64 más 36 es lo mismo que 10 al cuadrado, que es 100. Se está cumpliendo el igual, se está cumpliendo este igual de aquí. Entonces se trata de un triángulo rectángulo. Por tanto, veis que si conozco los tres lados del triángulo, puedo averiguar, usando el teorema de Pitágoras, qué tipo de rectángulo es, aunque no lo tenga ni siquiera dibujado. Fijaos que aquí ni siquiera he tenido que dibujar el triángulo y ni siquiera he tenido que calcular los ángulos para saber de qué tipo es. Y por último, vamos a ver otra aplicación, que es calcular la longitud
de un lado del triángulo rectángulo que no sea la hipotenusa. La hipotenusa ya la sabemos calcular directamente, mediante el teorema de Pitágoras haciendo la raíz cuadrada. El asunto es que calculemos ahora un lado que no sea la hipotenusa, conociendo otros dos. Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo A que viene aquí. Aquí nos están diciendo que hay un cateto que vale 12 y otro cateto que vale 5. Bueno, pues este lo haríamos como hemos hecho el anterior, este ya lo sabríamos hacer. ¿Cómo se resolvería este problema? Pues se pone, lo voy a ir haciendo aquí, se pone el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los dos catetos al cuadrado más el otro cateto también al cuadrado. Vamos a sustituir, eso es lo primero que hay que hacer. Nos dicen que la B vale 12 y que la C vale 5. Bueno, pues si la B vale 12, vamos a quitar de aquí la B, vamos a poner 12, sería 12 al cuadrado. Si nos dicen que la C vale 5, donde pone C, vamos a quitar la C y vamos a poner 5. Bien, ya tengo esto que me ha quedado aquí, es una ecuación donde hay una letra desconocida, que es la hipotenusa, es como si fuera nuestra X, pero la estamos llamando A. Tiene el problema de que no está despejada porque está al cuadrado. ¿Qué se hace primero? Las operaciones que se puedan hacer. Antes de sumar, recordad que la potencia es prioritaria respecto a la suma, se hace antes. Entonces ahora vamos a hacer, primero haríamos este 12 elevado al cuadrado y lo pondríamos. Luego haríamos el 5 al cuadrado y lo pondríamos. ¿Qué nos quedaría? Pues nos quedaría que a al cuadrado, eso lo seguimos dejando así, sería igual 12 al cuadrado. ¿Cuánto vale 12 al cuadrado? 144. Y le tenemos que sumar 5 al cuadrado, que es 25. ¿Qué hacemos ahora para resolver la ecuación? Ahora hacemos esta suma de aquí, esa suma de ahí que se puede hacer. 144 más 25 nos quedaría que a al cuadrado es igual 144 más 25 sale 169. Bien, ¿hemos terminado? No. ¿Por qué? Porque yo tengo calculado a al cuadrado. ¿Y qué quería yo calcular? A, no a al cuadrado. Yo quería solo la A. ¿Cómo se quita el cuadrado este? Este cuadrado me está fastidiando. Yo lo quiero quitar. Bueno, pues, según expliqué antes, si yo quito el cuadrado aquí, lo que tengo que hacer es hacer la raíz cuadrada en el otro miembro. Con lo cual, lo que tengo que hacer ahora es la raíz cuadrada de 169, que vale 13. Vale más 13 y menos 13, pero nos vamos a quedar con el más 13 porque ya dije antes que no hay longitudes negativas. Luego A vale 13. Una cosa importante en estos problemas. Si me han dicho que la B y la C son centímetros, no puedo olvidar poner al final que son 13 centímetros. Eso, si no se pone, se penalizaría. Hay que ponerlo. Y ya habríamos terminado el problema. La A sería nuestra hipotenusa. Es decir, que yo tenía un cateto, tenía otro cateto, y lo que he hallado es lo que mide la hipotenusa. Lo que yo he hallado es lo que mide la hipotenusa. Luego este problema siempre es igual cuando conozco un cateto, conozco otro cateto y me piden el lado mayor, que es la hipotenusa. Y vamos a hacer para terminar el ejemplo B que viene aquí. Es parecido pero tiene una cierta diferencia, porque ahora en vez de darme como datos los dos catetos, me dan solo un cateto y la hipotenusa. Es decir, que ahora me van a dar un cateto, me van a decir lo que vale la hipotenusa y me piden que yo calcule el otro cateto. Entonces, vamos a ponerle nombre a cada cosa. Nos dicen que la hipotenusa vale 20. Luego me están diciendo que esta de aquí
Me están diciendo que este lado de aquí, A, este lado A es igual a 20. Eso me lo dan como dato, 20 centímetros. Me están diciendo que este cateto de aquí, B, es igual a 16. Y ahora me están pidiendo que calcule este cateto C. Esta es nuestra incógnita. Es una incógnita, es desconocida la C. Fijaros, es diferente al de antes. Ahora es uno de los dos catetos lo que no sé. Antes era la hipotenusa lo que no sabía. Se hace muy parecido, pero hay una diferencia importante. Bien, como es un triángulo rectángulo porque nos lo han dicho, como dato, nos lo han dicho, se tiene que cumplir el teorema de Pitágoras. O sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los dos catetos al cuadrado más el otro cateto también al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Vamos, como siempre, a sustituir lo que sabemos. Fijaros, esta A de aquí vale 20. Luego donde pone A podemos poner tranquilamente 20. Quedaría 20 al cuadrado. Esta B de ahí la puedo quitar porque sé que vale 16. Pues vamos a poner, en vez de B, pongo ya 16. ¿Y qué pasa con la C? ¿La puedo quitar? No, porque yo no sé lo que vale la C. Es precisamente esa C, es lo que me piden, no la puedo quitar. Bueno, pues ¿qué me ha quedado? ¿Qué es esto de aquí? Esto de aquí que me ha quedado es una ecuación. ¿Con cuántas incógnitas? Una. ¿Cómo se llama la incógnita? C. En vez de X se llama C, pero está elevada al cuadrado. Hay que despejarla. ¿Cómo se despeja? Hay que ir quitando todo lo que estorba hasta que me quede solo con ella, solo con la C. ¿Qué cosas me están estorbando? Pues mira, me está estorbando el 16 al cuadrado. El 16 al cuadrado lo podemos pasar al otro lado. Alguien dirá, bueno, pero ¿no dijiste antes que hay que hacer primero los cuadrados? De acuerdo, vamos a hacer primero los cuadrados. Bien, vamos a continuar porque se me ha borrado lo que tenía escrito. Recordad, en el apartado B, me daban la hipotenusa A, me daban lo que vale el cateto B. Yo puse el teorema de Pitágoras, como la hipotenusa valía 20, pues era 20 al cuadrado, es igual a uno de los dos catetos, el que yo quiera. Bueno, vamos a coger el B, que valía 16, lo elevamos al cuadrado, y le sumamos el otro, C, al cuadrado, que era lo que yo quería calcular. Si hacemos 20 al cuadrado, eso sale 400. Si hacemos 16 al cuadrado, eso sale 256. ¿Cómo se hace 16 al cuadrado? Pues 16 multiplicado por 16. Y le sumamos C al cuadrado. ¿Qué puedo hacer aquí? Recordad que yo lo que quiero encontrar es la C. Tengo que quitar ese cuadrado y tengo que quitar este 256. Bueno, pues las cosas que están sumando se eliminan siempre antes que los exponentes. Ese 256 lo voy a pasar al otro lado cambiándolo de signo. Con lo cual me quedaría 400 menos 256. ¿Veis? Lo he pasado restando, porque aquí, aunque no pone nada, hay un signo más. Ese signo más es el que se ha convertido en signo menos. Y lo igualamos a C al cuadrado, que es lo que me queda. Ese signo más sigue estando aquí, no hace falta ponerlo. Ese signo más no hace falta ponerlo para nada. Bien, hacemos 400 menos 246 y sale 144. Y eso es igual a C al cuadrado.
Pero yo no quiero c al cuadrado, yo quiero c. ¿Cómo se quita el cuadrado que estorba? O sea, si yo quito el cuadrado, lo que tengo que hacer es, en el otro miembro de la ecuación, hacer la raíz cuadrada. ¿Y cuánto vale la raíz cuadrada de 144? Pues vale 12. 12 y menos 12, pero nos vamos a quedar solamente con el valor positivo porque es una distancia. Y como eran centímetros, pues aquí habría que poner centímetros. Conclusión. La C vale 12. El cateto que nos pedían valía 12. Fijaos que no puede ser que hubiera salido un número mayor que 20, porque si 20 era la hipotenusa tiene que ser el mayor de los tres lados. Si ahora resulta que la C nos hubiera salido un número mayor de 20, es que me he equivocado en algún sitio. Luego, mucho cuidado, no da lo mismo que la incógnita esté sola al principio que ocurra como aquí, que está sumando con el 16. Cuidado, hay que pasar lo que está estorbando al otro lado cambiándolo de signo. Mucho cuidado con eso. Bueno, pues os he hecho un par de ejemplos de las dos situaciones que nos pueden aparecer para hallar los lados cuando conocemos dos de ellos y nos piden el tercero, bien sea hipotenusa o cateto, y os mandaré una serie de problemas para que lo vayáis practicando. Un saludo para todos y hasta la próxima.